Hola, muy buenos días. A continuación vamos a analizar lo que son las expresiones algebraicas. Primero vamos a comenzar dando la definición de una expresión algebraica, la cual en una o más variables, son letras, es una combinación cualquiera de estas variables y de números mediante una cantidad finita de operaciones, ya sea adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación o radicación. Algunos ejemplos que nosotros podemos tener de expresiones algebraicas podrían ser los más comunes, cuando nosotros decimos ya 3x. Eso ya representa una expresión algebraica. Si alguien me dice 5y elevado a 4, también es una expresión algebraica. Eso en términos generales. También yo puedo tener expresiones algebraicas simples, como también las puedo ir haciendo un poco más complejas. Por ejemplo, el 5y elevado a 4 le puedo agregar un 3x cuadrado. O también a la expresión podría crear alguna que dijera x más y más z. O también podría tener otra que dijera x más y más z más w. También tengo una expresión algebraica. En este caso lo único que necesito es ir agregando signos, ¿cierto? Ya sea de multiplicación, de división, etc. Sin embargo, cuando yo realizo la notación algebraica, existen algunas cosas que se dan por obvio. Por ejemplo, como dice acá el caso número 1, si yo tengo la expresión 3ab, esto me está representando una multiplicación. Y eso quiere decir que yo tomo el 3, lo multiplico por el a y luego lo multiplico por el valor de b. Entonces eso ya me está representando un 3ab. Eso me está dando por hecho que esos valores se están multiplicando entre sí. ¿Ya? Estas expresiones algebraicas se utilizan bastante y sobre todo para crear fórmulas, ¿cierto?, que se ocupan en física, se ocupan en química y en diversas áreas de las ciencias. Ahora a continuación nosotros vamos a describir cuáles son los conceptos básicos que ustedes tienen que tener. Primero, la notación de término, ¿ya? Y el término es cada sumando o cada parte que contiene la expresión algebraica. Anteriormente habíamos visto expresiones algebraicas que tenían un elemento, entonces, o un solo elemento, por ejemplo 3x. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 3x, eso es una expresión algebraica, es un término, y las expresiones que contienen un solo término nosotros los llamamos monomios. Así sucesivamente. Por ejemplo, cuando tenga dos términos, por ejemplo, x más y, en este caso se van a llamar binomios. Si tuviera tres términos, x más y menos z, se van a llamar trinomios. Y si tuviera 4 o más, x más y más z más w más puntito suspensivo, entonces ahí se va a llamar polinomio. Ahí yo no voy a seguir nombrándolos más arriba porque ya con 4 o más se van a llamar polinomios, sea como sea, ¿ya? Entonces ahí no vamos a entrar en más detalle. Ahora, lo que pasa es que cada uno de estos elementos, cada uno de estos términos, ¿cierto?, consta de varios elementos. Los vamos a nombrar a continuación. Cuando yo hablo del coeficiente, yo voy a ver que el coeficiente tiene asociado algunas cosas más. Por ejemplo, cada término consta de un factor numérico, que cuando yo tengo la expresión 3x cuadrado, el número 3 corresponde al factor numérico, es el número que está ahí, ya con su respectivo signo. Si fuera, por ejemplo, menos 3, entonces se ocupa como factor numérico el menos 3. Y un factor literal. ¿Y quién es el factor literal? El factor literal es el conjunto de las letras, de todas las letras que aquí aparezcan. En este caso aparece x cuadrado.
Pero si apareciera por ABC motivo un x cuadrado y z, entonces el factor literal en este otro caso sería el x cuadrado y z. Supongamos que ahí hay un 6. Entonces en este caso el factor literal sería el x cuadrado y z. ¿Ya? Entonces acá es súper importante esto, tener claro cuál es el factor numérico y cuál es el factor literal. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de lo que nosotros llamamos términos semejantes, los términos semejantes son todos aquellos términos que tienen exactamente el mismo factor literal. Por lo tanto, si es que por ese motivo yo tuviera un 3x y tuviera un 3y, estos términos no son semejantes. ¿Por qué? Porque el factor literal, que en este caso es x y en este otro caso es y, no son iguales. Por lo tanto, no pueden ser no pueden ser términos semejantes. Sin embargo, si yo tuviera un 6x cuadrado y tuviera adicionalmente un 8x cuadrado, en este caso, como los dos contienen exactamente el mismo factor literal, entonces esos sí son términos semejantes. Esta es la base para lo que van a ser las operaciones algebraicas más adelante, porque resulta que todo después se va a reducir a caso los términos son semejantes o no son semejantes. Si los términos no son semejantes, lo más probable es que no se puedan operar entre sí. Entonces eso es importante que lo conozcan ahora. Por ejemplo, en la expresión 5x cuadrado menos 3xy más 2y cuadrado menos 7, acá nosotros podemos identificar varias cosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos fijarnos en lo siguiente. Tenemos 5xy cuadrado menos 3xy más 2xy cuadrado menos 7. Ya miren, en este caso, para que estos términos sean semejantes entre ellos, nosotros necesitamos que tengan el mismo factor literal. El factor literal no necesariamente tiene que ver con las letras, sino que también tiene que ver con los grados de las potencias que están ahí asociados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, alguien podría llegar a pensar de que estos elementos, por tener la x y la y, tener la x y la y y tener la x y la y, son todos términos semejantes. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque resulta que este término que está acá es de un tipo, por ejemplo un tipo 1. Este término de acá, a pesar de que tiene las mismas letras, la y está elevado a 2, por lo tanto este sería de un tipo 2, sería un término diferente. Y este otro que está acá, xy cuadrado. Este de acá se parece mucho al de acá. Veamos los factores literales, x con x y cuadrado y cuadrado. En este caso, este término de acá es del mismo tipo 1. Entonces, en este caso, como tienen el mismo factor literal, porque el factor literal es el conjunto de las letras con las respectivas potencias, como estos dos tienen el mismo factor literal, solamente estos dos van a ser los que se van a poder operar. ¿Y cómo va a salir la operación de esto? Va a ser, como este es positivo y este es positivo, entonces los dos se van a sumar. 5 más 2 serían un 7, entonces quedarían 7x y cuadrado menos 3xy menos 7. Eso es lo que sucedería. En este caso solamente se pueden reducir expresiones en la medida en que tengan exactamente el mismo factor literal. Vamos ahora con la evaluación de las expresiones algebraicas. La evaluación de las expresiones algebraicas es algo muy práctico y debido a eso nosotros podemos hacer la utilización de fórmulas. Es muy común que en física, para poder calcular velocidad, nosotros tengamos que reemplazar los datos en alguna fórmula. Cuando nosotros hacemos la evaluación de expresiones algebraicas es básicamente eso, atribuirle a fórmulas o a expresiones algebraicas, atribuirle valores a cada una de las letras o variables. En este caso, yo digo, evaluar
la expresión a cuadrado menos 2ab dividido en a cubo menos b cubo. Ya, donde a es igual a 1 y b es igual a menos 1. Por lo tanto, esto se traduce en lo siguiente. Como a vale 1, esto va a ser 1 al cuadrado menos 2 por ¿quién? Por a que vale 1 y por b que vale menos 1. Y todo esto está siendo dividido por a elevado a 3, que sería 1 elevado a 3, menos b, que es menos 1, vamos a colocarlo entre paréntesis, menos 1 elevado a 3. En este caso siempre hay que colocar los valores negativos en paréntesis. ¿Por qué? Porque podrían tender a confundirse con los signos que pueden aparecer aquí, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, alguien podría decir, ya menos con menos más y listo. Pero aquí eso podría llegar a ocurrir, ¿por qué? Porque hay un exponente impar. Pero resulta que si fuera un exponente par, lo más probable es que este valor quede positivo y después este se reste y no se suma. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Cada vez que yo valoro o reemplazo una letra por un número y ese número es negativo, tengo que colocarle el respectivo paréntesis. Ya, vamos a ver qué logramos con esto. Con esta expresión tenemos que 1 al cuadrado es 1 y que 2 por menos 1 es 2 y por menos 1 es menos 2, pero con ese menos que está adelante se va a transformar en más 2, por lo tanto ahí va a ser 1 más 2. Y abajo va a ser 1 al cubo, que en este caso va a ser 1, y va a ser menos 1 al cubo, que en este caso también va a ser menos 1, pero menos con menos es más. Por lo tanto, acá arriba tendré un 3 y acá abajo tendré un 2. Por lo tanto, tengo 3 medios. Ese es el valor de la expresión. Entonces, luego de valorar esta expresión, yo tengo que el resultado es 3 medios. Cuando nosotros tenemos las expresiones algebraicas, estas expresiones algebraicas nosotros podemos aplicarle sumas, productos, potencias, podemos aplicarle muchas operaciones. Adicionalmente también podemos simplificarla. ¿Y qué va a ser el concepto de simplificación? El concepto de simplificación va a estar asociado en la transformación de estas expresiones algebraicas. Eso quiere decir que si yo tengo 5 términos semejantes, la idea es que se reduzcan todos a uno solo. Entonces, eso es básicamente simplificar. También puede ocurrir en el cociente, a veces yo puedo tener valores los cuales están multiplicando y dividiendo a la vez, los cuales también se pueden simplificar y hacer las expresiones más sencillas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde nosotros tengamos que reducir expresiones algebraicas. Por ejemplo, yo puedo tener 3a más 5b menos 4a más 2b menos c, y vamos a calcular esa expresión. Si nosotros analizamos esto, tenemos que existen términos semejantes acá, el 3a y el menos 4a, entonces son términos semejantes. También tenemos como término semejante, tenemos al b, son términos semejantes, y el último valor sería el c, que no tiene términos semejantes con nada. Entonces tenemos 3 tipos de elementos. Al tener 3 tipos de elementos, nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer esto. Si nos vamos por orden alfabético, las a primero, 3a menos 4a me va a dar menos a. Por lo tanto, obtendría menos a. Después las b, 5 más 2 tendría 7, entonces tengo más 7b. Y la c tendría menos c. Entonces ahí ya puedo reducir los términos, y al reducir los términos semejantes también estoy simplificando la expresión. Eso en realidad es simplificar. Ahora, en el producto, por ejemplo, podrían ocurrir los siguientes casos. Ya, 3ab dividido en
5bc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a colocar un número, es el primer caso, este es el segundo caso. En el segundo caso, nosotros podemos ver que existen letras que están tanto en el numerador como están en el denominador. Ahora, yo esto siempre voy a poder simplificar siempre y cuando existe una multiplicación en el numerador y una multiplicación en el denominador. Si esto dijeran A más B, 3 más A más B y abajo 5 más B más C, no podríamos hacer nada. En ese caso no se podría simplificar. En este caso, como se está multiplicando, sí se puede realizar el proceso de simplificación y esto nos quedaría como 3A dividido en 5C. Entonces ahí podríamos hacer ese. Pero si aquí dijera, por ejemplo, 3 más A dividido en 2 más A, en este caso, acá no se puede simplificar. No se puede simplificar. ¿Ya? No es que yo voy a llegar y eliminar la A. En este caso no se podría. Pero en este caso, como se está multiplicando, sí se puede. Veamos, pues. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo tiene que ver con el uso de paréntesis, que es súper importante, porque cuando yo tengo signos negativos delante de un paréntesis, ese signo negativo le cambia los signos a todas las expresiones hacia allá. Por lo tanto, yo acá tengo inicialmente un 2x menos y, y ahora como es menos, cambia todo para allá. Por lo tanto, el menos 3 pasa a más 3, más 3x. El menos 2i pasa a más 2i. Y el 5 pasa a menos 5. Y ahora que tengo ya todos los signos, puedo reducir términos semejantes. ¿Cuáles son mis términos semejantes? La x con la x, la y con la y y el 5 que está por otro lado. Ya, vamos a ver. Entonces acá colocamos 3x más 2x, 5x. Y negativa más 2 y positiva me queda más y. Y el número que me quedó ahí, que sería simplemente el 5. Eso es todo. Acá, simplificar la expresión es un poco más complejo. Acá tengo 2x, pero acá tengo que aplicar un proceso que se llama la factorización. Ustedes se deben acordar de ella. En este caso, esto de acá es un binomio y la única forma que tengo para simplificar, para factorizarla, es mediante la x, puesto que se repite en el primer término como en el segundo. Entonces yo ahí puedo factorizar por x, ¿factor de quién? De 3x. 3x. ¿Por qué? Porque x por 3x me va a dar 3x cuadrado. El signo lo conservo y x por cuánto me da menos 5xy, por menos 5y. Entonces en este caso yo puedo simplificar la x con la x de acá y el resultado me quedaría 2 en el numerador y abajo me quedaría 3x menos 5y. Y ahí simplifico esta expresión y también simplifiqué la expresión de arriba. La reducí a su mínima expresión. Y a continuación existen algunas instrucciones que son más que todo generales para cuando yo sumo o multiplico o divido expresiones algebraicas. Cabe destacar que en las expresiones algebraicas, en la división de expresiones algebraicas, yo puedo aplicar ciertas reglas y puedo aplicar la regla de la división, donde invierto el segundo término y luego multiplico hacia el lado. Acá la regla de la multiplicación, que es común, es multiplicar hacia el lado simplemente, y la regla de la división. En este caso la regla de la división, en algunos casos se debe buscar el mínimo común múltiplo. En el caso que no exista se aplica directamente esa.